Donald Trump llegó a la presidencia, sobre todo en este segundo mandato, asegurando que se iba a centrar en la agenda doméstica. Los precios, la inmigración, asegurar las fronteras y demás. Y sin embargo, da la sensación de que tenemos un presidente imperialista, expansionista. Es culpa de Noruega, que no le dio el premio Nobel. Ahí se cabreó y ya dijo, ahora puedo hacer la guerra, porque como no me lo van a dar, ya da igual, ¿no? Pero Groenlandia debería ser suyo, Canadá debería ser otro estado de la Unión. Ahora, Venezuela, llego y detengo al dictador, para mí un dictador Maduro, y Irán, ¿no? Bueno, decido también intervenir en esa guerra con la excusa de que es una amenaza. Pero la realidad es que Irán no ha atacado a Estados Unidos. ¿Por qué crees qué pasa por la mente de Donald Trump? Que ya sé que esta es una pregunta difícil, pero a mí esto me ha sorprendido, porque yo sí que en el primer mandato sobre todo lo veía como aislacionista, un líder que quería centrarse solo en Estados Unidos. Y sin embargo lo vemos ahora en esta cruzada imperialista, expansionista, un poco volver al colonialismo del siglo XIX. Sí. Es una cosa extraña. Yo no creo que responde a un plan preestablecido, ¿no? Yo creo que él, su primer intento con Venezuela... ¿Le salió bien? Le salió bien, entonces vamos. Si es tan fácil, vamos. Y yo creo que nada más. Y también él tiene como egoísta, narcisista, todo eso. Él quiere mandar. O sea, él mira, hay que ver que él, desde sus comienzos, como en el trabajo de su padre, de inmobiliario de Queens, que es una zona periférica de la periferia de New York, siempre se sentía un poco humillado por los élites. Y una gran parte de su personaje, bueno, desde la programa de televisión que tenía El Apprentice, donde dice, sí, you're fired, estás despedido. Sí. Es mandar. Y quiere, entonces él, si uno ve un poco bueno, y eso hablamos antes de mandar tropas para hablar. Él, su sueño es mandar tropas y controlar. Pero solo manda tropas a las ciudades demócratas. O sea, un buen parte de su ideología, si se puede hablar de eso, es to own the libs. Dominar lo que nosotros llamamos los liberales. O sea, dominar los élites. Entonces va a mandar a Minnesota, a Los Ángeles, who's the boss here? Yo soy el jefe que manda aquí. Y entonces él utiliza, entonces en un momento dado con Venezuela, yo no sé, evidentemente él había dicho en su primer mandato ya sobre invadir Venezuela. Pero a ver, la diferencia. En su primer mandato, había gente en su alrededor que lo veía y que no dijeron que. Esta vez, el comandante de las fuerzas del sur dimitió porque no estaba de acuerdo. Y él, bueno, ahora tiene gente que no le dice no. Y para él es un negocio de petróleo. Y él, seguramente lo de Venezuela, evidentemente no era democracia ni nada, era petróleo. Y como eso le salió bien, entonces el día siguiente, en los 2-3 días, estaban hablando de Groenlandia. Y yo tenía realmente la sensación que
hay que ver en el tiempo que era finales de enero. Él terminaba de estar un año en el poder, el 20 de enero. Yo estaba en París en unos platos, unas tertulias así de televisión, etcétera, hablando de Trump, pero al mismo tiempo había Minneapolis y Groenlandia. Yo tenía la impresión que de dos lados del Atlántico la gente como se despertaba de quién es ese tío. Y yo tenía la idea, y en Groenlandia y la conferencia de Davos se siguieron unos días. Y se vio que Europa resistió por primera vez. Y Trump se desplegó, se retiró. Y eso también es una cosa muy importante, que Trump llegó al poder en enero de 2025 y él sí es bajo un signo de sumisión, de capitulación, de apaciguamiento dentro de Estados Unidos y fuera. O sea, primero en su toma de posesión habían todos los oligarcas detrás de él. Y todo el mundo trataba de salir con la suya con él, ¿no? Vamos a dar un regalo, vamos a tener eso. Complacerle. Daba una imagen un poco como de otra época, ¿no? De un rey de la época absolutista y todos estos yendo a prestar pleitesía al rey, ¿no? Casi arrodillarse. Había un cartoon, ¿no? Una viñeta en el Washington Post y que se les veía, ¿no? A Jeff Bezos, a Elon Musk, y el tío fue despedido por eso. Y justamente el ilustrador fue despedido. Sí. Y justamente ahí, hablando de todas las instituciones que normalmente operaban como contrapesos, y uno era justamente la prensa. Y nosotros nos dimos cuenta en ese momento y yo sé que vos hablaron mucho de la prensa en España, pero ahí por lo menos, hemos visto el peligro que representa cuando los medios de comunicación pertenecen a grandes holdings, ¿no? Que para Jeff Bezos, que salvó el Washington Post en su momento de la bancarrota, el Washington Post él no puede permitir que el Washington Post, que representa una pequeña porción de su, le impide hacer negocios para Amazon. Y lo mismo con CBS. Y ahora, en este momento, también CNN va a pasar de manos de los amigos de Trump. O sea, que hay una concentración en los medios de comunicación que hacen que los medios de comunicación privilegian sus intereses financieros sobre la fiscalización del poder. Pero eso lo vimos con la prensa, con la sociedad, con las universidades, con los bufetes de abogados, etc. Sí, todo el mundo se ha doblegado, ¿no? Sí. Todo el mundo ha decidido, me interesa llevarme bien con Trump. Eso es. Pero yo creo que al momento dado, en como septiembre, octubre del año pasado, hubo un cambio de viento. Y la gente comenzaba, sobre todo por los abusos de ICE, que fueron muy flagrantes. Antes de Minneapolis. No solo detenciones, sino también asesinatos. La brutalidad. Estoy hablando mismo antes de los asesinatos de Minneapolis. La brutalidad, la crueldad gratis. Y había y después en octubre participamos en las protestas de No King's Day, donde habían 7 millones de americanos. Aprovecho para decir que el 28 de marzo, aquí en España, tanto en Barcelona como en Madrid, el sábado 28, hay protestas gemelas con las protestas que van a haber en todo el país, Estados Unidos, en No King's Day. Aquí no se llama No King's Day porque ustedes tienen un red, pero aquí se llama
no Tyrants Day. Tiranos, El no. día sin tirano. Sí, no. Pero había como un cambio. Y hemos visto en noviembre pasado, bueno, la elección de Mamdani en New York, que era un gran rechazo a Trump, pero en Se pueden decir tacos. tacos. Se puede decir Trump, course, sí. lo que sea. O sea, Sí. podemos. Y a través del país, en todas las elecciones que hemos tenido, los republicanos. Entonces, yo creo que el poder... ¿Tú confías en que la sociedad civil estadounidense resista 4 años otra vez, ¿no? El mandato de Trump, teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes de que no hay contrapesos. Es verdad que hay algunos jueces que se están oponiendo, pero el Tribunal Supremo claramente es favorable, aunque hay alguna decisión en su contra. La manera en la que está controlando cada vez más la prensa, las instituciones, cómo tiene el Departamento de Justicia, claramente lo está utilizando en contra de sus oponentes políticos. Aquí siempre hay es casi inimaginable para la mayoría de nosotros que Estados Unidos pueda convertirse en una dictadura, como hemos visto en otros lugares. Todo depende de esa sociedad civil. Totalmente. Su resistencia. Si tú tuvieras que apostar, ¿crees que Trump va a conseguir su objetivo o que la sociedad civil estadounidense sigue siendo lo suficientemente fuerte para resistir? Mira, yo soy un optimista. Así. Yo A pesar de tu trabajo. Yo creo que si yo no tengo esperanza, si nosotros no tenemos esperanza, pues no tengo derecho de no tener esperanza, porque si no lo tenemos, no lo hay. Yo estoy consciente, mira, como lo decís, lo único que nos separa de Trump, de la dictadura que él quiere imponer, es esa resistencia. Pero la resistencia de los... Mira, lo que hemos visto en Minneapolis fue una victoria de la resistencia. O sea, con la ayuda de los 2 asesinatos trágicos. Pero la gente en Minneapolis, que es una ciudad demócrata, una ciudad muy progresista, él pensó que podía hacerse con Minneapolis. Y la gente salió en la calle. Había una organización muy profunda en los barrios de Minnesota. Gente llevando comida a los inmigrantes que quedaban en su casa para no exponerse a gente filmando, gente con los silbatos. Y finalmente Trump tuvo que retirar sus tropas. Era una victoria de la resistencia. Hay gobernadores, alcaldes, ciudadanos, organizaciones. Yo creo que el resultado no está dicho todavía. De todos modos, está haciendo un gran daño a la sociedad americana, al tejido social, a la paz entre América. O sea, él utiliza la división para sus fines políticos. Él genera divisiones, él genera racismo, él genera odio para sus fines. Él manda tropas con la idea de que va a haber resistencia que justifica la escalada. En ese momento yo estoy mucho más optimista que no lo era hace 6 meses. Yo estaba, contando lo de Minneapolis y Groenlandia. Yo pensaba con lo de Davos que en Europa también se había despertado. Y justamente había ese paralelismo. La resistencia en Minneapolis que hizo doblegar Trump y la resistencia unánime europea en Groenlandia que también lo hizo. Ahora con Irán no lo vemos. Te decepciona Europa. Mucho menos Pedro Sánchez y España, ¿no? Sí, porque tú te has mostrado muy a favor de la decisión de Pedro Sánchez en el caso de la guerra en Irán de no asistir
a Estados Unidos en ese ataque? Mira, yo nunca había tenido tanto orgullo de estar, de vivir en España, que en esas 2 semanas, ¿no? Me decías antes que muchos compatriotas tuyos Sí, te muchos, escriben. mira, sí, me escriben desde Estados Unidos, qué suerte que tenés de vivir en España, ¿no? Porque yo creo que también esa resistencia contra Trump tiene que venir también de lo internacional. Y eso, justamente durante el primer año, hemos visto una sumisión, ¿no? Cuando van der Leyen fue a Escocia para firmar el acuerdo de aranceles, 15% sobre los productos europeos y nada. O sea, era una humillación para mí. Y cuando en el Reino Unido lo invitó a pasar la noche porque él quiere ser rey justamente, entonces él podía estar en el palacio, etc. Y yo creía que en Davos, también con el discurso de Carney, que es canadiense, que había como sí, también un punto de inflexión. Y es cierto que Europa no, con unas excepciones importantes como España e Irlanda, que no brilló en lo de Gaza. Casi nadie habló de Venezuela. O sea, aceptaron las violaciones al derecho internacional en Gaza y Venezuela. Solamente cuando fue Groenlandia, cuando fue suya, hubo esa unanimidad.